Clasicismo, movimiento estético e intelectual que dominó las artes y el pensamiento del occidente durante los siglos XVIII y XIX. Arquitectura del clasicismo. La gran expresión de esta época es la reconstrucción de Acrópolis de Atenas, encargada por Pericles Afidías, amigo suyo y genial arquitecto y escultor. Ambos, sin embargo, no vivirán para ver terminadas las obras. Para la realización de este trabajo se emplearon todos los recursos atenienses, incluidos el tesoro de la confederación a la que pertenecía Atenas. El Partenón es una obra de Fidías y de los arquitectos Ictinos y Calícrates. Se trata de un edificio dórico peripétero con 8 por 17 columnas. Los diseñadores del edificio introdujeron en su estructura una serie de refinamientos ópticos consistentes en la alteración de medidas y curvaturas de líneas, casi imperceptibles a la vista, para conseguir una apariencia más positiva, dándose ese carácter vivo, celebrando desde la antigüedad. Se consigue por ello enfatizar las tensiones entre distintos elementos del edificio, dinamizando su aspecto, algo similar al contrasposto en la escultura, sin abandonar la idea del equilibrio. Las columnas del peritasis se hallan ligeramente inclinadas hacia el interior. Pintura del clasicismo. La pintura en el clasicismo es una reacción al manierismo que tiene su origen en Italia, donde surge el clasicismo romano boloñés. Tiene su origen en Bolonia, ciudad intelectual y universitaria que reacciona frente a las formas caprichosas de manierismo, optando por una pintura más realista, pero buscando la belleza ideal y la expresión de los caracteres y estados de ánimo, como hicieron en el arte de la antigua Grecia o en el Renacimiento. Escultura del clasicismo. La escultura, conocida durante mucho tiempo, la cima del desarrollo del arte escultural de la antigua Grecia. Se suele tomar como un punto de partida aproximado para describir esta escultura clásica en el año 450 a.C., que fue cuando apareció un tratado sobre las proporciones del cuerpo humano escrito por Policleto. El clasicismo elevó al hombre a un nivel de la dignidad sin precedentes, al mismo tiempo en que se dio la responsabilidad de crear su propio destino y ofrecer un modelo de convivencia armonioso, un espíritu de una educación integral para una ciudadanía ejemplar. Neoclasicismo, movimiento artístico y literario que se caracteriza por recuperar las normas y el gusto de la antigüedad clásica y griega y latina. Se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII. Arquitectura del neoclasicismo. La arquitectura puede ser analizada como una rama de las artes social y moral. La enciclopedia le atribuye la capacidad de influir en el pensamiento y en las costumbres del hombre. Proliferan así las construcciones que pueden contribuir a mejorar la vida humana, como hospitales, bibliotecas, museos, teatros, parques, etc., pensando en un carácter monumental. Esta nueva orientación hizo que se rechazara la última arquitectura barroca y se volvieran los ojos hacia el pasado a la búsqueda de un modelo arquitectónico de validez universal. Nacen movimientos de crítica que propagan la necesidad de la funcionalidad y la superación del ornato de los edificios. Todos los arquitectos parten de un supuesto común, como son la racionalidad en las construcciones y la vuelta al pasado. Los modelos de los edificios de Grecia y Roma, e incluso de Egipto y Asia Menor, se convierten en referentes en todos los que emplean, aunque desde sus puntos de vista sean distintos. Algunos arquitectos los llamaron utópicos revolucionarios o visionarios. Plantearon edificios basados en formas geométricas. No despreciaron la herencia del pasado clásico y aunque respetaron las normas de simetría y monumentabilidad, sus edificios son a veces el resultado de la combinación caprichosa de las formas geométricas. Se caracterizó por la simetría, la elegancia y la sobriedad, el empleo de un solo orden, dórico, jónico o corinto, en lugar de la superposición barroca, además del énfasis sobre los valores lumínicos, la división tripartita de la fachada del tímpano central, la eliminación del color, el gusto por los arcos del triunfo y las columnas conmemorativas. Pintura del neoclasicismo. La pintura en el clasicismo es una reacción al manierismo que tiene su origen en Italia, donde surge el clasicismo romano boloñés.
tiene su origen en Bolonia, ciudad intelectual y universitaria que reacciona frente a las formas caprichosas de manierismo, optando por una pintura más realista, pero buscando la belleza ideal y la expresión de los caracteres y estados de ánimo, como hicieron en el arte de la antigua Grecia o en el Renacimiento. Escultura del neoclasicismo. Las esculturas neoclásicas se realizaban en la mayoría de los casos en mármol blanco sin policromar, predominando en ellas la noble sencillez y la serena belleza. Así, los escultores de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX crearon obras en las que prevalecerán una sencillez y una pureza de líneas que las apartarán del gusto curvilíneo del barroco. En todos ellos, el desnudo tiene una notable presencia como deseo de rodear las obras de una cierta interpolaridad. Los modelos griegos y romanos, los temas tomados de la mitología clásica y las alegorías sobre las virtudes cívicas llenaron de relieve los edificios, los frontones de pórticos y monumentos, como arcos de un triunfo o columnas conmemorativas. Augusto Rodin. Dos de sus obras más importantes de este autor es El Pensador y El Beso. Augusto Rodin nació el 12 de noviembre de 1840 en París y murió el 17 de noviembre de 1917. Fue un escultor francés contemporáneo de la corriente impresionista. El marcado del academicismo más absoluto de la escultura escultórica neoclásica. No solo fue el escultor encargado de ponerle fin a más de 2 siglos de la búsqueda de mimesis en las artes tridimensionales, sino que además dio un nuevo rumbo a la concepción del monumento y la escultura pública. Debido a esto, Rodin ha sido denominado a las artes como el primer moderno. Su escultura se dividió en 2 líneas distintas. La primera, a la cual se denominó alimentaria, era la escultura decorativa de la cual vivía, y como su nombre lo indica, se alimentaba a sí mismo y a sus amantes. La segunda, más popular, es conocida como su obra pura trascendental en la historia del arte occidental. El Pensador. El Pensador es una de las más famosas esculturas de bronce de Augusto Rodin. La pieza, denominada originalmente El Poeta, formaba parte de la comisión del Museo de las Artes Decorativas de París para crear el monumental portal basado en la Divina Comedia de Dante. Cada una de las estatuas representaba a uno de los personajes principales del poema alegórico. El Pensador, en su origen, buscaba representar a Dante frente a las puertas del infierno, como llamó en efecto al portal del que formaría parte, apoderando su gran poema. La escultura es un desnudo, ya que Rodin deseaba una figura heroica al estilo de Miguel Ángel para representar tanto el pensar como la poesía. El Pensador está fundido en bronce y fue terminado en 1880. Rodin hizo un primer modelo de la escultura en yeso en 1880. El Beso. La pareja abrazada, el beso, apareció originalmente entre un grupo de relieves decorados la monumental puerta de bronce de la mansión Cozzi, las puertas al infierno para un nuevo museo de artes decorativas en París. La pareja fue más tarde separada de las puertas, aunque se reemplazó con una pareja de amantes en la columna inferior derecha. Las numerosas figuras que Rodin creó para el proyecto se convirtieron en un depósito de ideas para algunas de sus esculturas individuales mejores conocidas. En 1888, el gobierno francés encargó a Rodin la primera versión en mármol del Beso, de gran tamaño, y apareció por primera vez en el Salón de París en 1898. Buenos días, nos encontramos en la iglesia principal de Oitama, la catedral. Vamos a hacer un estudio fotográfico donde vamos a dar a conocer las diferentes imágenes que hay sobre ella. Bueno, en ella vamos a observar bóvedas, vitrales, cúpulas, torres, columnas, puertas de marfil, entre otras. Ya, estamos hablando sobre la historia de la catedral. La catedral fue fundada hacia el año 1604 como parroquia. Hacia este año, 1604, se constituyó la parroquia de San Lorenzo de Duitama, que ahorita es la parroquia Catedral San Lorenzo. Inicialmente había una sola parroquia aquí en Duitama, que era esta.
Así duró, y su construcción inicialmente fue en adobe, y así duró desde 1604, 1704, 1804. Hacia el año 1875 se tomó la decisión de iniciar una nueva construcción, pero en el mismo sitio, pero ya no de adobe, sino en piedra. Y es la construcción que actualmente vemos, que se inició en 1875 a construir y duró 75 años construyéndose, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que la catedral es una obra muy bonita, muy hermosa, ¿no? Lo cual tocó llevar tiempo y tiempo y tiempo, que después de todo fueron 75 años. 1875 hacia el año 1950, con el padre Cándido Quintero, que fue el que vino y dijo, con la ayuda de Dios vamos a terminarla. Y él vino y terminó lo que hacía falta con la ayuda de Dios, y es lo que vemos ahora de la catedral. Entonces su estructura la terminó el padre Cándido Quintero hacia el año 1950. Quedaron las dos torres del frente, la torre del reloj y la torre de las campanas, y quedó la cúpula central, que es donde está el altar mayor. La iglesia, el templo como tal, tiene tres sectores definidos hacia el frente, que es la bóveda central y las dos bóvedas laterales, izquierda y derecha. Hacia la parte del fondo, hacia el altar, tenemos la capilla del Santísimo, donde está la Sagrada Eucaristía, y hacia el otro lado la capilla del Bautisterio, donde se celebran los bautismos. Y hacia el fondo está la bóveda con la cruz, con el crucifijo, con Cristo crucificado, en la bóveda del fondo. Entonces, físicamente consta la catedral de estas partes que hemos dicho, pero además de esto tiene los vitrales divididos en dos niveles. Los del primer nivel son vitrales que han sido renovados en los últimos 20 años hacia acá, y los vitrales de la parte central, de la bóveda central, en la parte superior, son los vitrales originales con los cuales quedó construida la iglesia hace más de 50 años. Esos son los originales. Esos marcos de esas ventanas son en concreto, son marcos redondos, con terminaciones redondas, y son marcos muy bonitos, pero que después se cambiaron. Abajo también eran iguales, pero después se cambiaron para poder colocar vitrales con imágenes religiosas. Después, hacia unos 10 años, se cambió el piso. El piso originalmente era en granito amarillo, ahora es mezclado entre granito y retal de mármol. La iglesia tuvo que colocarse unos refuerzos, una estructura en concreto hacia el año 1970, hablamos de hace más de 45 años, cuando hubo un temblor parecido al de hace unos días, pero un poco más fuerte, como unos 7 puntos. El de hace poco fue 6.4, el de ese entonces fue como 7.2, y movió la catedral de una manera tal que la alcanzó a resentir en su estructura, y lo cual hizo necesario un reforzamiento en concreto hacia las torres del frente, la torre del campanario y la torre del reloj, un reforzamiento que lleva desde el piso hasta la parte mediana de las torres, amarrándolas y sosteniéndolas con una estructura en concreto. La iglesia en un 90-95% es piedra, pero tiene unas partes en las cuales no consiguieron la piedra y le metieron ladrillo, pero es un poquito, es un 5%. Las puntas de la cúpula y de las torres están hechas también entre mezcla de ladrillo y mezcla de cemento. No son de piedra las puntas no son de piedra.
Mm, La catedral tiene un grado de dificultad en su mantenimiento, es costoso el mantenimiento de la catedral. Por eso se acude siempre a la generosidad de las personas que pertenecemos a esta Iglesia Católica para que con su aporte podamos mantener la catedral en buen estado. Los aportes de las personas ayudan a la pintura, a la parte eléctrica, a la parte del sonido, a la parte del piso, al mantenimiento en general, que como es una edificación grande, también el costo de mantenimiento es grande. Básicamente es lo que consta nuestra catedral, una iglesia con las puertas abiertas para todas las personas, las que quieran entrar, todos, absolutamente todos tienen las puertas abiertas, porque es la iglesia madre de nuestra ciudad y de nuestra diócesis. Todos los 365 días del año está abierta la catedral para el servicio de la comunidad, para buenos, regulares y malos, para niños, jóvenes y adultos, para los que quieran entrar. Todos los 365 días del año está el Santísimo en el Sagrario, esperando la visita de niños, jóvenes y adultos para ser bendecidos en esta catedral por la misericordia de Dios. Capitolio de Richmond. Capitolio de Richmond. El Capitolio se ubica en el centro de Richmond y ha sido sede de Asamblea General de Virginia desde 1788. La Asamblea General es el organismo legislativo de habla inglesa más antiguo de los Estados Unidos. Sigue siendo sede de la Cámara de Representantes y del Senado, y además se trata de un sitio histórico que cuenta con un museo para que los visitantes puedan informarse acerca de la historia del edificio y del Estado. Fue Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, que diseñó este edificio a finales del siglo XVIII. El diseño se convierte en el prototipo de varios ayuntamientos y edificios gubernamentales de todo este país. Universidad de Virginia. La Universidad de Virginia. La Universidad de Virginia fue fundada por Thomas Jefferson en 1819. Thomas también realizó el diseño arquitectónico y también contrató los primeros profesores, algunos de ellos traídos de Europa, y fue su primer rector. La Universidad de Virginia, también conocida como Universidad del Señor Jefferson, es una universidad pública situada en la capital de Virginia. Es la única universidad estadounidense señalada como Patrimonio de la Humanidad, concebida antes de 1800 y establecida en 1819. Es notable en la historia de los Estados Unidos por ser la primera en ofrecer títulos en materias como arquitectura, astronomía y filosofía. Su Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas fue la primera escuela de ingeniería en los Estados Unidos asociadas a una universidad. Casa de Gobierno de Quito. Casa de Gobierno de Quito. La sede de la Corona Española en la Audiencia de Quito funcionó cerca del convento e iglesia de la Merced, actuales calles Cuenca y Chile, hasta alrededor del año 1611, cuando murió don Diego Suárez de Figueroa, el secretario de la Audiencia, quien era el dueño del palacio edificado en la Plaza Central. Don Juan Fernández de Rescalde, presidente de la Audiencia en ese entonces, informó al rey de dicho inmueble se encontraba en remate y la corona lo adquirido. Casa de Chile. Casa de Gobierno de Chile. Se ubica en la Columna de Santiago, entre las calles Moneda Norte, Morade Este, la Almendaba del Libertador Bernardo Sur y Teatinos Oeste. Al norte se ubica la Plaza de la Constitución y al sur la Plaza de la Ciudadanía. Además, el presidente de Chile cuenta con el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la ciudad de la Viña del Mar, como lugar de descanso. También se conoce como la tercera casa presidencial, una mansión de la comuna de Malchalí, en la región del Libertador General Bernardo, cuyo nombre es la Casa 1001. El palacio fue originalmente proyectado para albergar la Casa de la Moneda en la época colonial chilena, en vista que las autoridades locales de entonces no contaban con los recursos para construir un edificio para tal fin.
Fue así como el palacio se construyó entre 1786 y 1812, gracias al financiamiento de Francisco García. Casa de Argentina. Casa de Gobierno de Argentina, también conocida como la Casa Rosada, es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina. Dentro de la misma se encuentra el despacho del presidente de la Nación de Argentina. Este edificio se localiza en la calle Balcarce 50, en el barrio de Monserrat, en la ciudad de Buenos Aires, frente a la histórica Plaza de Mayo. Su color característico es rosado y es considerado uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Alberga además el Museo de la Casa de Gobierno con objetos relacionados con los presidentes del país. En 1942 fue declarada Monumento Histórico Nacional. La fortaleza fue demolida parcialmente en la década de 1850 para construir en su lugar el edificio de la Aduana Nueva, proyecto del arquitecto inglés Edward Taylor. Del antiguo edificio solo quedaron un arco y uno de los edificios virreinales del interior del recinto amurallado demolido, que fue refaccionado como Casa de Gobierno. Bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, el edificio se pintó de rosa, color que se conserva hasta hoy con algunas variaciones de tonalidad a través del tiempo, desde el rosado pálido hasta una cercana a naranja. Casa de Miraflores de Venezuela. Casa de Miraflores de Venezuela. Es un palacio de estilo neoclásico localizado en la avenida Urdaneta, Caracas, Venezuela. Uso inicial en la residencia de Joaquín Crespo, su uso actual sede del gobierno de Venezuela. La construcción se inició en 1884. Su arquitecto es Giosper Orsi de Monbello. Casa Blanca. Casa Blanca es la residencia oficial y principal lugar de trabajo y la presidencia de los Estados Unidos. Es el inmueble más visitado del mundo y un día fue utilizada como estafa por Arthur Ferguson, que supuestamente se la vendió a un granjero multimillonario de Texas por $100,000 anuales. La Casa Blanca se hace en el proyecto de Villa Rotonda de Palladio. Es el estilo renacentista, neogriego o neoclásico en América, que fue ideado por George Washington y construido en 1790. James Hogan es el arquitecto irlandés que diseñó la mansión presidencial. El presidente Washington, junto con el diseñador de la ciudad, Pierre Charles, escogió el sitio donde se construiría. Mediante un concurso se eligió el arquitecto nativo de Dublín, que ganó la medalla de oro con la presentación del diseño que hoy conocemos. Como su nombre lo indica, es un edificio blanco localizado en la avenida Pensilvania al noroeste de Washington. Proyectado durante el primer mandato de Washington, el edificio fue inaugurado por John Adams en 1800. Formalmente este edificio recibe el nombre de Palacio Presidencial. La mansión ejecutiva, hasta el presidente Theodore Roosevelt lo llamó la Casa Blanca. Casa de Nariño. La Casa de Nariño, también llamada Palacio de Nariño, es la residencia oficial del presidente de Colombia y es la sede de gobierno del país. Se encuentra ubicada en el centro histórico de Bogotá. El Palacio de Nariño fue inaugurado el 20 de julio de 1908 y construido en los predios de la casa natal de Antonio Nariño. El diseño estuvo a cargo de los arquitectos Gastón Lelarge y Julián Lomboa.